En esta noche este pequeño relato que encontramos aquí en Hebreos, en el capítulo 11 especialmente. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos el capítulo 11. Si leemos el versículo 1, nos dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repetimos el versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hemos leído este versículo nada más para que tengamos una idea acerca de la fe, pero no voy a explicar, como siempre pues escuchamos, ¿verdad? No voy a explicar detalladamente lo que es la certeza, lo que es aquí la convicción, pero sí vamos a ver muchos versículos en este mismo capítulo que tienen que ver con la fe. Y los mismos versículos que vamos a leer nos van a decir, nos van a dar, digamos, mucha idea acerca de lo que es la fe. Bueno, yo pienso que todos los que leen la Biblia se habrán dado cuenta que en la Biblia hay dos palabras, digamos igual, ¿verdad? Cuando hablamos de fe, pero diferente, digamos, en su explicación. Por ejemplo, la Biblia habla en Mateo capítulo 22, y yo creo, si no estoy mal, en el versículo 9, cuando Jesús le dice a la mujer: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe, o sea, en algún sentido singular. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Pero en Colosenses, de plano lo vamos a ver, hermanos, para que nos ubiquemos. En Colosenses capítulo 2 dice otra cosa, es diferente. En el 2 y versículo 7 dice así, Colosenses 2:7: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero note usted entonces que hay una diferencia entre lo que Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, y aquí dice: confirmados en la fe. ¿Cuál es el asunto que nosotros tenemos que ver? Es que muchas veces en la Biblia, cuando encontramos la palabra la fe, se refiere al conjunto de enseñanzas, al conjunto de doctrinas que compone, digamos, las bases, ¿verdad?, del Evangelio. Y cuando habla de una fe en singular, muchas veces está hablando lo que cada individuo tiene en su corazón, si cree o cómo lo cree, pero o sea, hay una gran diferencia entre esas dos frases, la fe y fe. Hay una diferencia. Por ejemplo, Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero él ahí se refiere un poquito más a una clase de fe intelectual.
Y así hay muchas enseñanzas en la Biblia que nosotros podemos aprender para saber exactamente en qué nosotros estamos. Por ejemplo, en otras ocasiones que he predicado algo relacionado a la fe, he dicho que lamentablemente que muchos, ¿verdad?, la mayoría de cristianos, como que hemos partido la fe y cada quien tiene un pedacito de la fe, ¿verdad? Porque algunos tienen tanta fe para una cosa, pero no hacen otra, le tienen temor a hacer otra cosa. Y algo otros, y así cada quien pues tiene una partecita de fe. Y el problema está en que a veces nos jactamos, a veces nos creemos más que los otros, porque tenemos tanta fe en hacer una cosa que el otro quizás no lo haga y cometemos ese error. Pero bueno, estamos en la Biblia para aprender, porque es la Biblia que nos enseña. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que la fe, este versículo que acabamos de leer, el capítulo 11, por lo menos casi todo el capítulo, pero en especial este versículo 1, nos muestra la naturaleza única de la clase de fe que Dios acepta. Hay una sola clase de fe que Dios acepta, que es válida, por decir así, delante de Dios. Y este versículo 1 es el que nos muestra cuál es esa clase de fe. Dice que es la certeza de lo que se espera. O sea, no vemos nada, pero esperamos algo con toda seguridad. Es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que no andamos por vista. Quiere decir que no estamos viendo palpablemente las cosas que seguimos, sino lo estamos creyendo. Y todo el capítulo casi nos enseña. Pero el versículo 32 del capítulo 10 nos da una, por lo menos, si decimos, nos da una pauta, ¿verdad?, para que nosotros podamos entrar y entender un poco acerca de esto. Dice el 32, porque lo tenemos ahí cerca y podemos leerlo rápido. Pero traed a la memoria los días pasados. O sea, cuando estaba escribiendo aquí, el que escribió Hebreos, está recordando algo a los hermanos y dice así: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, mire, es maravilloso cuando uno lee la Biblia, porque dice aquí, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea que el evangelio, el mensaje que está presentado aquí, no es como el que escuchamos ahora, que cree en Jesucristo y se van a acabar tus problemas. Cree el evangelio, entregate al evangelio y se van a acabar tus problemas. Este versículo está diciendo algo diferente. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho de espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Y el versículo 38 agrega: mas el justo vivirá por fe. No dice que vivirá por la fe, sino que dice que vivirá por fe. Yo entiendo que habemos muchos llamados evangélicos que tenemos fe, pero tenemos fe en la doctrina de nuestra iglesia. Creemos que es la mejor y nos sentimos seguros porque estamos en la mejor iglesia y tenemos fe. Pero yo quiero decirle que el versículo que tenemos aquí a la vista no se refiere a eso, al conjunto de doctrinas que enseña la Biblia, sino que en este caso es algo personal. Yo en mi caso, yo tengo que tener fe. Usted tiene que tener fe. Yo no puedo vivir por la fe suya. Usted no puede vivir por la fe mía. Ahora, pero todos vivimos en una misma fe, aceptando las doctrinas de la Biblia. A todos nos dejamos llevar por las doctrinas, las que nos muestran a Dios como es. Pero de ahí hay otra clase de fe en la cual
tiene que estar en mí, tiene que estar en usted. Si yo me quedo y usted sigue, usted se salva. Si usted se queda y yo sigo, yo me salvo. O sea que cada uno tiene que manifestar esa clase de fe en su vida. Mire, si sabemos la doctrina de la Biblia, si tenemos la buena doctrina de la Biblia, pero no tenemos esa fe personal para vivir, en vano vamos a saber todo eso. Yo sé que algunos a veces no se convencen, pero vaya que la misma Biblia pues nos enseña que esa fe nos muestra las realidades espirituales. Tanto como la doctrina y todo eso nos enseña, como también esa convicción que hay en nuestro corazón nos hace ver las realidades espirituales. Porque dice aquí la Biblia que es la convicción de lo que no se ve. Vamos a leer varios versículos en todo el capítulo 11 y vamos a aprender ahí muchas cosas. No, como dije, no voy a interpretarles cada versículo porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí los versículos nos van a ir diciendo muchas cosas. Por ejemplo, el versículo 4. El versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué nos enseña el versículo 4 entonces? Que la fe, esa verdadera fe, nos lleva a la justicia. La fe nos lleva a la justicia. Y hagamos justicia. Dice Juan: si creéis que Él es justo, sabed también que todos los que hacen justicia son de Él. A veces el versículo no lo dice exactamente como yo lo digo. No me estoy saliendo de contexto. Solo trato la manera de parafrasear para que nos acomodemos rápido, ¿verdad? Y así pues avancemos. El versículo 6, dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hace la fe? Escuche lo que hace la fe en nuestra vida. Es que busca a Dios. Si uno dice que tiene fe en Dios, ¿qué hace uno? Buscar a Dios. Usted habrá escuchado que hay mucha gente que dice que tiene fe, pero ellos no buscan a Dios. Ellos no se preocupan en lo más mínimo de apartar un tiempecito de su vida para buscar a Dios. Pero en cambio la fe que la Biblia nos enseña busca a Dios. La siguiente parte del versículo 6 dice así: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que los que buscan a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdadera fe nos ayuda a creer en la bondad de Dios. O sea, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Tengo problemas económicos, Dios es bondadoso, yo tengo que creer en Él. Estoy pasando tribulación, Dios es bondadoso, yo tengo que creer en Él. Estoy enfermo a punto de morir, Dios es bondadoso, voy a creer en Él. Tengo una petición desde tiempos, estoy pidiendo, Dios es bondadoso, yo tengo que creer en Él. O sea, creer en la bondad de Dios. Eso es la verdadera fe. Por eso dice el versículo 38 del 10: el justo vivirá por fe. Y si seguimos leyendo, el versículo 7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Yo leo todo el versículo
aunque no es todo el versículo el que nos diga lo que queremos aprender en esta hora. El versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué nos enseña la verdadera fe que de verdad mueve nuestra vida hacia Dios? Es que confiamos en su palabra. Es algo que a mí me impacta porque, mire, Dios no es como nosotros. Nosotros podemos prometer un montón de cosas y no cumplirlo y nos da igual. Pero Dios no puede hacer eso. Dios, si promete, si algo ya salió de su boca, Él lo va a tener que cumplir porque Él es fiel. Ahora, que dejemos que el diablo nos robe, eso es otra cosa. Porque recuerde que la duda, la incredulidad, la incertidumbre acerca de las cosas, de que será que Dios puede o no puede, y todas las cosas que impiden muchas veces, ¿verdad? Pero la verdadera fe nos muestra a nosotros la Biblia que confía en la palabra del Señor. El versículo 8, me hubiera gustado bastante agarrar cada versículo y explicar, ampliar como siempre lo hacemos, pero quiero leer la Biblia aquí con ustedes para que oigamos lo que dice. El versículo 8 dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hace la verdadera fe cuando está en nuestros corazones? Obedece los mandatos del Señor. Mandatos, no necesariamente los 10 mandamientos, porque el Señor nos da mandatos siempre. Cada vez que leemos la Biblia ya hay un mandato para nosotros, hay una ordenanza para nosotros. Y muchas veces no obedecemos. ¿Sabe, hermano? Cometemos muchos errores a veces porque a veces leemos algo en la Biblia y luego nuestra cabeza viene: no, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, eso no lo hagamos. Sin darnos cuenta que estamos cometiendo un grave error. Porque si está escrito aquí es para que lo hagamos, no para que busquemos excusas. Entonces usted ve que la verdadera fe hace que se obedezcan los mandatos del Señor. El versículo 13, dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos. Aquí hay algo que eso casi no encaja en la creencia del evangélico en este tiempo. Porque para nosotros en este tiempo, tener fe es tener todo lo que nosotros querramos. Mayormente lo que han enseñado estos grandes predicadores, entre comillas, ¿verdad?, de la televisión. Y nosotros hemos pensado que tener fe en Dios es tener todo y recibir todo. Pero hay momentos que no. Y la misma Biblia nos explica. Dice el 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino más bien mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El versículo 39 dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué hace la verdadera fe? Es capacitarnos a entregar nuestra vida al Señor. Como decía en la mañana, enseñé un poco en la mañana, yo decía en la mañana que en los tiempos de la persecución habrían grandes agujeros, y en esos grandes agujeros metían a familias enteras, metían a la mamá y sus niñitos, todos sus niñitos. Porque lo que querían los perseguidores es que ellos renunciaran a su fe en Jesús, que no se hable más de Jesús, que no se propague más esa fe en Jesús. Ellos querían terminar con eso de alguna manera.
Entonces hacían grandes agujeros y metían a familias enteras. La mamá con sus niñitos. ¿Qué hacía la mamá? Abrazar sus niñitos, agarrar sus niñitos. Imagínese usted un niño de 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. La mamá consolando a sus niñitos. Miren, miren, ahorita nos encontramos con el Señor, ya en unos minutos. O sea, esa es la verdadera fe. Van a empezar a echar la tierra, se les va a acabar el oxígeno. Pero esto es el paso para encontrarse con Jesús. Una fe tan grande, una fe firme. Ellos no decían, mire, renunciamos, ya no seguimos. A ese punto muchas veces nos va a llevar la fe. ¿Qué nos enseña esto? Es que el que tiene la verdadera fe en su corazón vive conforme o esperanzado en las promesas del Señor, las promesas eternas especialmente. Yo estoy llevando conforme cada versículo y ya dije que Él nos puede proveer en lo que Él quiera hacer. Pero si se llega el momento de morir, pues esa es nuestra esperanza. Según la Biblia, nuestra esperanza en Jesucristo. O sea, hemos creído en Jesucristo. Y el fundamento de nuestra fe, la esperanza viva de nuestra fe, es que Él se levantó de la tumba. Esa es nuestra esperanza. Como Él se levantó de la tumba, también nosotros tendremos vida juntamente con Él al morir aquí en esta tierra. Y esto es lo que nos está enseñando aquí la Biblia en este momento. Es que vivimos conforme a sus promesas, conforme a sus palabras. Y en el versículo 13 también nos dice así. Lo leemos. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué nos enseña este versículo? Lo que nos enseña este versículo es que la verdadera fe rechaza. La verdadera fe nos ayuda a rechazar el espíritu malo que se mueve en este mundo. Porque hay un espíritu que es malo, digamos, si usáramos una palabra así más malvado. Ya usted sabe, la Biblia dice que este mundo le pertenece al diablo. El diablo es el Dios de este siglo. Así que hay un espíritu pero malo, va arruinando cada día la vida de la gente, tratando la manera de destruir a las personas. Siempre he dicho esto: el diablo no es enemigo únicamente de los evangélicos, el diablo es enemigo de la raza humana en general. Entonces, el diablo es el que destruye. Y nosotros, como tenemos esa fe en nuestro corazón, nosotros rechazamos ese espíritu. Es por eso que los evangélicos no deben de vivir en pleitos. Es por eso que los evangélicos no deben vivir con envidias, con orgullos, con vanaglorias, con afanes de esta tierra imponiendo su personalidad. Porque ese espíritu le pertenece al mundo. Y los hijos de Dios, los que tienen esa fe. Por eso, hermano, mire, trato la manera de explicar, ¿verdad? Le expliqué que hay una fe que se basa en todas las doctrinas que vamos aprendiendo cada día. Si vivimos conforme a esa doctrina, pues está bien. También crece en nosotros una fe muy personal. Por eso usted ve que en una congregación hay gente que es bien decidida y hay gente que no. Pues por lo mismo, no todos oímos la palabra, no todos estamos siendo enseñados con la palabra, sí, pero no todos nos movemos al mismo ritmo. ¿Por qué no? Porque no todos tenemos esa misma fe personal. Entonces, aparte de eso, estoy diciendo también que podemos entender en la Biblia que hay una fe que es intelectual en la persona. Y la fe intelectual en la persona no se acomoda, no vive conforme a las experiencias espirituales, sino que vive conforme a las experiencias naturales.
Y muchas veces al oír una predicación lo entienden mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espiritual discierne, entiende las cosas espirituales. Entonces, por esa razón, la verdadera fe en nosotros nos hace apartarnos de ese espíritu malo. Estoy tratando la manera de avanzar. El versículo 14 dice de esta manera. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, escuche eso, anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Que la verdadera fe en nuestros corazones nos hace anhelar un lugar mejor, anhelar cada día para nuestra vida un hogar celestial. Pero hay una cosa aquí que cuando decimos anhelar, no es simplemente desear. A veces deseamos algo, ¿verdad? Lo pensamos, pero ahí se queda. Pero en este caso anhelar pues tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con una dedicación, tiene que ver con hacer algo más que nuestras fuerzas naturales. Anhelar quiere decir que vamos a pelear cada día por alcanzar algo, vamos a luchar cada día por alcanzar algo. Anhelar no es aquello de que ya no sigo, no se puede, me quedo. No, anhelar es algo, mire, aquí hay un obstáculo, pero yo anhelo un lugar mejor, entonces yo avanzo. Mire, aquí hay un problema porque el diablo levanta problemas, pero yo avanzo, porque yo anhelo un lugar mejor. Pero ¿quién hace eso en nosotros? La fe. La fe. Vuelvo a repetir, podemos tener buena doctrina, pero por el hecho de tener buena doctrina en una congregación no nos va a salvar. Tenemos que tener esa fe en el corazón verdaderamente para que lleguemos y alcancemos esa meta. El versículo 17 dice de esta manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿por qué se animó a ofrecerlo? ¿Por qué él tuvo capacidad de ofrecerlo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Que Dios tiene poder todavía, dice, para levantar aún de entre los muertos. Dios tiene poder para resucitar. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Que el que tiene verdadera fe en su corazón persevera en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. El que tiene esa verdadera fe sigue. ¿Por qué sigue? Porque está arraigado, como leímos en Colosenses. Porque es capaz de seguir, porque está arraigado. Pero yo quiero que note en este caso el versículo que estamos leyendo. Cuando fue probado, ¿qué le pidió Dios? Su hijo, el único hijo. Y Dios le había dicho: mira, en este hijo yo te voy a bendecir grandemente, tu descendencia va a ser abundante. Pero le pide: ahora dame a tu hijo. Quiero que note la diferencia en que a veces nosotros, los evangélicos de este tiempo, por una corrección a nuestras vidas, agarramos camino para el mundo, ¿verdad? Por una corrección. O sea, ¿por qué nos corremos si hay una corrección? ¿Por qué? Podría ser que no hay una verdadera fe en nosotros. Sí hemos aprendido la doctrina, pero ya dije, es que no es igual. Hablar de una buena doctrina no es lo mismo que vivir una buena doctrina.
Entonces, en este caso, es una prueba que se le está presentando, pero aún así persevera en medio de la prueba. Imagínense que si hay una corrección para mi vida, gracias a Dios. Pero seguimos leyendo. El versículo 21. Dice así el versículo 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando murió, que antes de morir bendijo, antes de morir dejó un legado, antes de morir él transmitió una bendición. ¿Por qué? Pero nos muestra la Biblia que él tenía esa verdadera fe. Ya dije que es una fe personal. No es una fe que se basa en la doctrina de la iglesia. No es una fe que se basa en la fe del otro, sino una fe personal. ¿Y qué hizo? Bendijo. Mucho evangélico muere maldiciendo. Mucho evangélico se muere peleando con Dios. En vez de dejar un legado, en vez de dejar una bendición, en vez de dejar una herencia espiritual. ¿Por qué? Pues ahí está el problema. Pero mire, ha vivido cuánto tiempo en el evangelio. Podría ser, pero algo le habrá faltado y por eso comete esos errores. El que tiene verdadera fe en su corazón sabe qué es lo que hace. Es bendecir a las generaciones que vienen detrás. Es por eso que nosotros somos llamados a predicar esta palabra, a enseñar esta palabra, a enseñar esa doctrina. Yo digo siempre, nosotros no tenemos comprado la vida. Yo a esta edad que tengo, yo puedo morirme mañana. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Es enseñar la palabra. Enseñar y que otros lo vengan viviendo y que otros vengan aprendiendo y que otros lo sigan. ¿Qué hizo Jacob? Dice que ya cuando él estaba ya para morir, adoró apoyado en su bordón. Ya no puedo hincarme, ya no puedo cantar, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo. O sea, pero uno puede adorar porque si tiene voz todavía, puede adorar. El versículo 25. Dice el versículo 25. Escogiendo antes, hablando de Moisés, dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y no gozar de los deleites del pecado allá en Egipto. ¿Qué hace la verdadera fe en el corazón de las personas? Es que les ayuda a rechazar los placeres del pecado. Es lamentable.